Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio en la Carta Universal de Santiago, una carta que nos habla de la fe práctica, la fe que se pone a prueba. Sí, las semanas pasadas estuvimos hablando de los versículos anteriores en donde Santiago nos preguntaba, eh, básicamente la pregunta de la semana pasada era ¿por qué les va mal? ¿Se acuerdan? Decía el versículo 2: codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no alcanzan. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden como conviene. Decíamos que la fe que se expresa a través de las obras también es una fe que nos lleva a nosotros a pedirle a Dios, a buscar de Dios y a esperar que de Él vengan las cosas buenas, no siendo quejumbrosos en el camino, no ansiando ni codiciando más allá de lo que deberíamos de poseer. Pero ahora, hermanos, en los versículos que continúan, leemos en el versículo 10 que Él da mayor gracia. Es por eso que Santiago nos insta a que busquemos las cosas de Dios, porque las cosas del mundo sí dan cierta ganancia. Alguna vez escuché a un predicador decir eso, y es una frase que me ha gustado a mí mucho, un pensamiento que me ha gustado a mí mucho porque tiene sentido. Si el pecado no diera nada, nadie lo haría, ¿verdad? Si el pecado solo ofreciera cosas malas, entonces nadie lo haría, nadie lo cometería. El problema, hermanos, es que el pecado sí nos ofrece cierta satisfacción. Cierto deseo de nuestra carne se satisface a través del pecado, ciertos de nuestros deseos intelectuales son satisfacidos a través de los deseos de la carne, ciertas cosas que aún nuestra alma puede llegar a desear, el pecado nos las ofrece y nos las ofrece rápidamente. El asunto no es que el pecado no ofrezca ciertos beneficios, dicho entre comillas. El problema es que no lo ofrece en gracia. Aparentemente suma, pero mientras más uno avanza en el pecado te das cuenta que resta, que aquello que te suma no llega sin costo, que aquella satisfacción que te la da a costa de tu familia, te la da a costa de tu matrimonio, te la da a costa de tus hijos, te la da a costa de tu plenitud, de tu gozo, de tu paz, te la da a costa de tu felicidad, te la da a costa de tu propio propósito o a costa de tu propio valor como persona. Por eso Santiago nos recuerda que no deberíamos de desear las cosas que hay en el mundo, porque cualquiera que desea las cosas del mundo se enemista con Dios. Y es en Dios, hermanos, donde el humano encuentra su mayor satisfacción, su plenitud, su propósito y su razón de ser. Por eso Santiago en el versículo 6 termina diciendo que Él nos da mayor gracia. Porque el pecado puede ofrecer alguna recompensa, pero Cristo nos ofrece mayor riqueza, mayor ganancia. Dice, por esto dice, resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y uno dice, bueno, yo no me considero una persona soberbia, no me considero una persona altiva, o no me considero una persona que no sepa escuchar a otra. Pero la soberbia a la que nos hace referencia Santiago es la soberbia de pensar que yo puedo llevar las riendas de mi vida mejor de lo que Dios podría hacerlo. Por eso Dios resiste a los soberbios, porque los soberbios no piensan como Él piensa, porque los soberbios no buscan la voluntad de Dios, ni buscan complacer a Dios, ni buscan servirlo en ninguno de los sentidos. Por eso Dios los resiste, es decir, se les presenta como un opositor, frustra sus planes, pero dice que da gracia a los humildes. ¿Quién se presenta como el humilde? Aquel que sabe reconocer que de Dios tiene la riqueza, aquel que calla para que Dios hable, aquel que espera en la presencia de Dios hasta que Él dé la dirección para tomar Él el siguiente paso. El humilde, hermanos, es el que reconoce que Dios es el soberano Salvador y Señor, y yo soy su siervo fiel. Yo soy su esclavo. Yo soy su material dispuesto. Él es el alfarero. Yo soy el barro. Por eso Dios resiste a los que se le oponen, pero le da gracia a los que humildemente se presentan delante de Él para ser moldeados y hechos según el alfarero quiere que seas hecho. Eso nos lleva al versículo 7.
en donde nos aclara Santiago qué es entonces lo que implica ser humilde o cómo debería de presentarse para nosotros esa situación. Dice entonces que el camino a tomar es someterse. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. La primera cosa que nos lleva a Santiago a hacer es someternos a Dios. El sometimiento, hermanos, del que habla aquí Santiago, es una palabra que está compuesta de dos, que es jupo y tazo. ¿Sí? Jupo significa debajo y tazo es disponer voluntariamente. Es una palabra, dice el hermano Carballosa, que es de donde he tomado mucho del comentario acerca de Santiago, que es una palabra que se utilizaría en el ejército, ¿sí? Que ya si hemos estudiado, si han estado estudiando conmigo el libro de Santiago, Santiago utiliza muchas palabras así, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo en el sometimiento es una palabra que se utilizaría en una situación militar en donde un soldado se somete voluntariamente a una autoridad superior. Sí, es decir, se coloca debajo de las órdenes de su superior. Entonces, cuando Santiago dice que nos sometamos pues a Dios, no habla de una situación forzada. Y eso es importante mencionarlo, hermanos, porque a veces nosotros queremos que sea una situación forzada. Oramos y le decimos a Dios, Señor, danos más fe, Señor, danos más amor por ti, Señor, darnos más confianza, Señor, llénanos o haznos hacer buenas obras, Señor, llévame a dejar las malas obras y hazme hacer buenas obras. Señor, hazme dejar las malas cosas que hago, Señor, ayúdame a dejar esto, Señor, hazme dejar aquello. Y como que queremos que Dios nos lleve en una situación idílica, ¿no? Como ideal, a nosotros sin esfuerzo llegar a estar sometidos a Dios. Queremos brincarnos el esfuerzo, que Dios sea quien nos manipula, ¿no? Como si de títeres se tratara, que Él nos quite de las adicciones, que Él nos quite de las malas conversaciones, que Él nos quite de las amistades que no nos sirven. Y queremos que Dios sea el que hace esas cosas, sometiéndonos Él forzosamente a nosotros, como si un dictador o un titiritero se tratara. Y nosotros entonces queremos vernos envueltos en las circunstancias de que Dios nos obligue a ser mejores personas. Pero no es así como funciona la santidad. Básicamente, Santiago nos está enseñando el proceso de la santificación. Y eso comienza, hermano, cuando tú de tu buena voluntad, de tu voluntad natural, renovada por Dios, pero voluntaria, te sometes tú mismo a Dios. No en cuanto le dices tú a Dios que Él te lleve a hacerlo, sino cuando tú te dispones a ti mismo a someterte. Cuando tú mismo te pones en tus rodillas y le dices a Dios, tú eres Señor y yo soy tu siervo. Tú vas a hablar y yo voy a callar mis pensamientos. Tú me vas a dirigir y yo voy a seguir la dirección en la que tú me enfoques. No en donde le dices a Dios, Señor, tú toma mis manos y toma mis piernas y toma mi mente y haz con ello lo que tú quieras y que yo sea simplemente un espectador. Quien cree que el cristianismo funciona así, pues se va a dar cuenta eventualmente que ni tus palabras van a cambiar, ni tus decisiones van a cambiar, ni tu trabajo va a ser diferente, ni tu relación con tu esposo, con tus hijos va a ser diferente, ni tampoco el sentimiento que tienes cuando oras va a cambiar en ninguna manera si tú no estás dispuesto a tú mismo someterte. Es una actitud del corazón. Así como el militar tiene que presentarse cada mañana delante de su capitán, de su comandante, y disponerse en cuerpo, en mente, en esfuerzo ante su líder, y decirle, aquí estoy, no sé cuál es la actividad de hoy, pero aquí voy a estar, y aquello que tú me mandes, yo lo voy a ir a hacer. Ese es el mismo escenario que tenemos de Santiago, en donde uno se levanta cada mañana y se dispone, no espera ser dispuesto, él se dispone. Pero en cuanto nosotros nos levantamos, prendemos el chip de tomar nosotros las decisiones, de hacer lo que nosotros pensamos que es mejor, de invertir en lo que nosotros pensamos que es mejor nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestra mente, nuestras ganas.
Y después vamos con Dios y le decimos, Señor, es que nada de lo que hago funciona. ¿Por qué, Señor, invierto mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo en cosas que no son fructíferas? ¿Por qué, Señor, a pesar de que estoy intentándolo, no lo consigo? Es eso lo que Santiago nos decía. Intentas, codicias, buscas y no consigues. Porque nosotros llevamos, ¿no?, nuestra maqueta hecha, nuestro plan, y lo presentamos a Dios y queremos que Él le ponga su sello. Y queremos que Dios nos firme, ¿no? Aprobado. Y nosotros volver y decir, hablo, eso era lo que tenía que hacer, ¿no? Yo idear todo el plan y después ir con Dios para que a Él le agrade. Pero el orden, hermano, de los factores es diferente. Aquí el orden sí altera el producto. Tú tienes que ir primero a la voluntad de Dios. Tienes que someter tu vida a Él, no una vez, todos los días, todo el tiempo. Sométanse, dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La clave entonces está en disponernos a la obediencia no forzosa, sino voluntaria a Dios. Pero no solamente nos requiere eso. Tienes que disponer tu voluntad a Dios. Pero la segunda parte es también igual de importante. Resistid al diablo. ¿Se fijan que son las dos caras de la misma moneda? La moneda es la santidad, ¿no? Para ser santos uno tiene que someterse voluntariamente a la voluntad de Dios, tiene que someter sus ganas, su esfuerzo, su espíritu, su tiempo, sus esfuerzos día a día a la voluntad de Dios. Pero la segunda parte también es importante, tienes que resistir al diablo. Porque inevitablemente, hermanos, el diablo es nuestro enemigo. A diferencia de quien piensa que el diablo es un espíritu que se aparece en las noches y asusta a las personas, como si ese fuera su quehacer. No, eso es lo que nos vende Hollywood, que él anda detrás de las habitaciones, ¿no?, apagadas, cerradas, debajo de la sábana donde no se ve, buscando asustarte. Ese no es el poder del infierno. Ojalá, hermanos, fuera eso, porque solo su único poder sería asustarnos. Pero el poder de Satanás, hermanos, es mucho más astuto que eso. Su poder está en influenciarnos hacia perder el tiempo, influenciarnos hacia perder años de vida, hacia perder recursos, hacia perder relaciones, hacia perder el tiempo, hacia perder plenitud, gozo, felicidad, carácter, propósito. Eso, hermanos, es mucho más desastroso. A eso sí le deberíamos de tener miedo, no a los espíritus que en las películas se aparecen, al verdadero poder de Satanás, el espíritu de influenciar una vida de manera que pierda años, que pierda su propósito, que pierda su felicidad, que pierda su plenitud, que pierda el gozo y la alegría. Eso sí es, hermanos, terrible. Así pues, como Santiago usa una expresión militar para hablarnos del sometimiento que tiene que hacer uno a Dios, la segunda parte de este versículo también usa una expresión militar. La palabra que se utiliza es jupa, perdón. El otro era jupotazo y este es jupatoso, que es justamente lo opuesto. O sea, en un lado Santiago dice, sométete a la voluntad de Dios voluntariamente, y en el otro está diciendo justo lo opuesto. Dispón tu voluntad en contra. Así como tú dispones tu voluntad hacia el Señor de manera personal, voluntaria, disponible, ese mismo esfuerzo te implica disponer tu voluntad en contra del diablo. O sea, no solamente es indiferencia, es estar en una posición de oposición, que también eso me requiere esfuerzo. Qué diferente es hablar así, ¿verdad? ¿Por qué es diferente? Porque así como creemos que Dios nos va a introducir en su voluntad, en esa santidad, de manera casi dirigida, influenciada, forzada, queremos también lo opuesto, que Dios nos quite.
sin esfuerzo. Señor, ayúdame a dejar los vicios, ayúdame a dejar las amistades. Señor, hazme dejar las malas palabras. Señor, hazme dejar de consumir estas cosas en televisión, estas cosas en música. Señor, hazme esto. Señor, quítame aquello. Y de la misma manera en la que queremos que la santidad sea forzada, queremos que dejar la mortificación del pecado sea también forzada. Queremos que Dios de alguna manera se lleve a las personas que nos hacen mala compañía, ¿no? Yo no lo voy a dejar de hablar, pero tú, Señor, quítamelos. Llévatelos, ¿no? A otro estado. Señor, en mi trabajo no hay un buen ambiente y no me hace bien, haz que me despidan, ¿no? Señor, es que estas deudas no se acaban, entonces, Señor, que el banco se termine, para que ya no me cobre. Queremos que tanto el proceso de santificarse sea algo automático, como el proceso de mortificar el pecado sea algo automático. Y ninguna de las dos cosas, hermanos, es verdadera. Ambas cosas requieren tu esfuerzo voluntario. Así como vas a disponer tu vida a servir a Dios, asimismo tú tienes que disponer tu vida a oponerte a Satanás. Ahora hay quien podría decir, hermano, pero si Satanás entonces tiene ese poder que dices que es terrible, si lo que debería de temer de Satanás es que él tiene esa influencia de destruir la vida de las personas, y si él rivaliza con algunos de los ángeles de Dios, entonces, ¿qué puedo yo hacer en su contra? ¿Cómo puedo yo presentarme delante de Satanás como un opositor serio y que no se burle de mí? Bueno, hermanos, cuando Dios nos dice que nosotros tenemos que someternos a Él, a su voluntad voluntariamente y resistir al diablo, nos lo está diciendo porque en nosotros está esa capacidad. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, no teníamos esa capacidad. Aquí bien nos viene a recordar la reforma, ¿verdad? Que el hombre en su estado natural no puede no pecar. Es decir, el hombre solamente puede pecar en su estado natural. Es decir, que el hombre sin Cristo no es opositor de Satanás, más bien es su amigo, su aliado, su mejor compañía, ¿no? Pero cuando nosotros conocemos al Señor y Él ha investido nuestra vida con su sangre, cuando nos ha limpiado, nos ha escogido, nos ha puesto su nombre, también con eso nos ha dado el poder para someternos a Dios y también el poder de resistir al diablo. Antes tú no podrías haberlo hecho, pero en Cristo sí puedes. Antes no podías dejar de pecar, pero ahora sí puedes. Antes no podías resistir las tentaciones, ni siquiera se les podría llamar así, ¿no? Porque todo el tiempo pecabas. No había necesidad de ser tentado, tu vida era pecado. Pero ahora en Cristo, hermano, tú tienes en ti mismo, en la persona de Cristo que mora en ti, el poder de no caer en el pecado, de resistirlo, pero tiene que ser un esfuerzo que tú dedicas día a día a hacer. No es algo que va a venir sin tu esfuerzo. No es algo que va a venir simplemente porque asistes a la iglesia. No es algo que va a venir simplemente porque escuchas alabanzas. Es un esfuerzo, es decir, que te va a costar trabajo. Que te va a costar muchas veces dolor y sufrimiento. Te va a costar. Dejar una amistad que no te hace bien cuesta trabajo. Dejar de consumir ciertas cosas en la televisión que te hacen pecar te va a costar trabajo porque son cosas que te gustan, porque son amistades que tal vez aprecias. Porque son tal vez personas de tu misma familia, ¿cómo podrías, no? Pero cuesta trabajo. El asunto, hermanos, es que no basta solamente con someter tu vida a Dios. Si no estás dispuesto a resistir al diablo, entonces tarde o temprano te vas a encontrar en el mismo lugar. Porque uno podría decir, someteré mi vida a Dios y voy a leer la palabra, pero si después no resisto al diablo en el momento de la tentación, entonces vas a seguir cometiendo una y otra vez los mismos pecados y los mismos errores.
Gracias a Dios, hermanos, que esa es una instrucción con promesa. ¿Sí identificaron la promesa? Someteos pues a Dios, resistan al diablo, y Dios nos asegura, huirá de vosotros. Y la palabra, hermano, que utiliza aquí para decir que huirá de vosotros, no es solamente que el diablo va a apartarse, literalmente significa que sale corriendo. Cuando nosotros vemos a Satanás, lo vemos de muchas maneras, ¿no? En la Biblia se nos presenta como el maligno, el tentador, el homicida, el mentiroso, el adversario, el enemigo, el príncipe de los demonios, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el que engaña al mundo entero, la serpiente antigua, el acusador de los hermanos, etcétera. Y suena que tiene un poder inmenso, un poder indomable, ¿no? Un poder que no puede ser derrotado. Sin embargo, hermanos, Satanás ya ha sido derrotado. Por lo tanto, cuando tú te sometes a Dios y lo resistes, es decir, no solamente lo evitas, sino que tú voluntariamente con tu esfuerzo personal, espiritual, mental, físico, te opones a la influencia de Satanás en tu vida, realmente Él huye de ti porque todo su poder queda evidenciado. Vamos a leer algunos versículos. Mateo 4:11, el primero de ellos. Mateo 4:11. Vamos a leer desde el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vean ustedes cómo aquí en este versículo podemos ver un ejemplo claro de cómo Jesús resiste al diablo y Él entonces no tiene más opción que irse. Porque su único poder delante del Señor Jesús estaba en influenciarlo. Cuando Jesús no solamente lo escuchó, sino que refutó lo que Satanás le decía en la tentación, enseñándole realmente lo que dice la palabra de Dios, él no tuvo más remedio que irse. No podía ya tener más autoridad ni más poder. Pero ustedes vean en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Es el versículo 31 y 33. 31 al 33. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí el Señor Jesús nos enseña que el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, iba a ser echado fuera cuando él mismo fuera crucificado. Cuando Jesús fue crucificado, hermanos, dejó evidenciado que el poder del maligno ya no está más en una situación de victoria, ¿no? Ya no es más lo que gobierna, ya no es más el Señor. Pues cuando el Señor Jesús lo venció en la cruz, venció a la muerte y el pecado, entonces también el poder de Satanás quedó evidenciado. No es lo suficientemente fuerte. Entonces el día que Jesús fue crucificado no solamente venció la muerte y el pecado, también venció a Satanás y el poder del infierno. No es pues más Satanás un rival que el Señor tenga que vencer. Alguna vez escuché eso decir en una predicación y hoy me gustaría repetirlo. Satanás no es el enemigo de Dios. Básicamente porque Él ya lo venció. No está esperando Satanás el momento en el que Dios se descuide para ver si le puede ganar. Satanás ya está condenado. Satanás es un ser que está esperando el día del juicio, no para ver si él gana, sino para que él sea echado en el lago de fuego en donde pertenece. A Dios no le preocupa, hermanos,
el poder de Satanás. Él ya lo ha vencido. Satanás no tiene nada que hacer delante de la presencia de Dios, mucho menos entonces tendría algo que decirle a Cristo. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a Dios y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y la persona de Cristo está presente en nosotros, nosotros podemos resistir al diablo y él va a huir de nosotros porque no tiene cómo vencer a Cristo. No tiene armas que funcionen contra la persona de Cristo. Él no puede vencer al Espíritu Santo. No tiene esa capacidad. Tal vez en las películas se ve muy espectacular, ¿no? Tal vez en nuestra mente es un ser terrible y tenebroso, invencible. Y sí, terrible sí es, mentiroso sí es, pero invencible no es. Más bien ya fue vencido. Y cuando nosotros creemos en el Señor y nos plantamos en nuestra fe y buscamos servir a nuestro Dios y buscamos la mortificación del pecado, entonces realmente Él lo único que puede hacer es huir de nosotros. Satanás nunca ha podido, hermanos, obligar a un cristiano a hacer ninguna cosa. Él no tiene ese poder. Yo sé que en las películas parece que sí, pero Él no tiene ese poder. Él no puede dominarte si tú no le prestas esa posibilidad. Él no puede quitar tu vida si Dios no se lo permite. Él no puede tocar tu conciencia si tú no le abres esa puerta. Él no puede terminar tu felicidad si tú no te prestas a cumplir con sus propósitos. Es decir, Él tiene el poder que nosotros le otorgamos en nuestra vida. Él tiene todo el poder allá afuera. Allá afuera en el mundo, Él tiene el poder de mover a las personas, de alterar su mente, y lo que vemos ahora es reflejo de eso. Pero en el cristiano no tiene esa fuerza. La tiene cuando nosotros no lo resistimos. Cuando nosotros nos prestamos en mente, en voluntad, en conciencia, en fuerzas para cumplir con sus propósitos, entonces sí tiene ese poder. Pero cuando tú te pones firme y lo resistes, Él no tiene más remedio que huir. Versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí Santiago nos enseña, hermanos, que, bueno, es algo muy similar a someterse. Acercaos a Dios tiene que ver, hermanos, con una permanente voluntad de acercarte a Dios para conocer qué es lo que quiere Él, para escuchar su voz, para recibir su influencia. Dice el Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que invocan su nombre, a los que lo invocan de verdad. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Tu vida tiene que tratarse de invocar constantemente el nombre de Dios para que Él esté cercano a ti. Es lo que el salmista dice, cercano está Dios a todos los que invocan su nombre, pero a los que lo hacen de corazón sincero. Entonces Santiago nos enseña que el camino para vivir una vida plena, llena de gozo, llena de felicidad, llena de prosperidad, es buscar a Dios continuamente. Y la promesa es que si tú buscas a Dios de corazón, Él está cercano a los que le buscan. Ya les decía hace unos días en el estudio del jueves que mi esposa y yo vimos una película que trataba de unos sacerdotes. Creo que por ahí algunos lo pudieron escuchar. Y en esta película, que yo vuelvo a decir que no recomiendo, no les estoy diciendo con esto que la vean, más bien solo la estoy poniendo de ejemplo, pero el sacerdote ora muchas veces, ¿no? En la película. Y lo único que logra conseguir es silencio. De ahí el nombre de la película, que nunca escucha la voz de Dios. Y es terrible porque mientras lo ves, yo le decía a mi esposa, es una película muy difícil de ver porque es muy fácil dejarse llevar por esa forma de pensar. Aparentemente el sacerdote está orando, ¿no?, constantemente a Dios y Dios nunca responde. Y nos hace pensar a nosotros que una persona puede buscar a Dios de corazón toda su vida y que Dios nunca le responda. Y eso, hermanos, es muy triste y desalentador. Por eso es que les digo que no se las recomiendo. Puede ser que nos dejemos llevar por eso.
Pero no existe tal cosa como alguien que busca a Dios de corazón, y Dios no contesta. Eso no sucede. Esa posibilidad no está en la Biblia, porque el salmista dice que Dios está cercano a aquellos que lo invocan, pero aquellos que lo invocan de veras. Es decir, si yo busco en mi vida y yo estoy diciéndole, Señor, es que tú ayúdame, pero luego yo no estoy dispuesto, evidentemente Dios no va a estar cercano a mí, porque en mi corazón no está la voluntad sincera y real de que Dios se manifieste y de yo servirle. Entonces sí, si tú buscas a Dios de esa manera, créeme que lo más cercano que vas a estar a escuchar algo es el silencio. Porque Dios no está cercano a los que invocan su nombre nada más. El Señor Jesús nos lo dejó muy claro cuando enseñó que en aquel día muchos le dirían Señor, Señor. Y Él les diría, nunca los conocí. Muchas personas invocan el nombre de Dios, pero no lo hacen de corazón. Y entonces luego vienen y dicen, pero es que yo busco a Dios y nunca escucho su voz, yo busco a Dios y nunca encuentro nada, yo busco a Dios y nunca tengo paz, y eso pasa porque nunca lo buscas de corazón, porque quieres encontrar la fuente mágica de los deseos. No estás dispuesto a cambiar, no estás dispuesto a ceder, no estás dispuesto a someterte, entonces nunca escuchas su voz. Nunca sientes su presencia, nunca te da paz, nunca encuentras tu propósito, porque no lo buscas de corazón. Pero aquí hay dos posibilidades. O nosotros no lo buscamos de corazón, o el salmista está mintiendo. ¿Cuál será la respuesta? Que nosotros no le buscamos de corazón. Si le buscáramos de corazón, entonces el Salmo 145, 18 debería de ser casi como el tatuaje que tenemos en nuestro corazón, que si le busco con mi corazón, Él está cercano a mí. Que si estoy dispuesto a someter mi voluntad a Él, Él va a escuchar mi voz y va a atender a mi llamado. Ahora, hermanos, siempre que uno ha conocido a Cristo, tiene la posibilidad de buscar a Dios, siempre. No teníamos el derecho antes. Estábamos destituidos de la presencia de Dios, destituidos de su gloria y de su gracia. Éramos personas ajenas a Dios, ajenos a sus promesas, ajenos a sus pactos. Pero en Cristo hemos sido hechos cercanos. Es lo que nos dice Hebreos 4:16. Vayan ustedes conmigo. Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tal vez, hermanos, antes podría haber quien piense que no tiene el derecho de estar delante de la presencia de Dios, pero en la persona de Cristo tienes no solamente el derecho, el privilegio, no de hacerlo cada vez que estés en terrible peligro de muerte, ¿no? En tu lecho de muerte ahí tienes derecho. O cuando seas perfectamente santo, tienes el derecho de acercarte. No, todo el tiempo puedes acercarte a su trono. Básicamente porque el derecho no está en ti mismo, sino en la persona de Cristo. Y en Cristo, hermano, tú tienes el privilegio de poder acercarte. Entonces, cuando Santiago nos dice que tenemos que acudir delante de la presencia de Dios, que tenemos que invocar su nombre, lo dice porque nosotros lo podemos hacer. Porque en nosotros está la posibilidad y deberíamos de hacerlo. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Complementa este versículo diciendo, pecadores, limpien las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí Santiago, voy a darme un poco ya más de prisa porque ya se nos está acabando el tiempo, pero Santiago nos está enseñando, hermanos,
que en el proceso de acercarse a Dios, así como en los versículos anteriores explicamos cómo se hace eso, acercarse a Dios, hermanos, tiene que ver con varias cosas. Y lo detalla Santiago muy bien. En primer lugar, dice que nos llama a nosotros pecadores, limpien sus manos. Limpiar las manos, hermanos, es para Santiago un recordatorio. Recordemos a quién le está escribiendo. Él está escribiendo a los hebreos, a los que conocen el proceso del templo, el proceso de acudir a un tributo a Dios. En ese proceso, no lo voy a leer ahora, pero si ustedes lo quieren leer o apuntar, es Éxodo 30, 19 al 21, en donde se nos narra cómo los sacerdotes tenían que entrar en el tabernáculo a ofrecer holocaustos. Y el proceso, hermanos, es que ellos tenían que ir a una fuente en donde saltaba el agua constantemente, y ellos tenían que tomar el agua y lavar sus manos y sus pies. De esa manera simbolizaban ellos la purificación de su alma y de su cuerpo, y de esa manera podían entrar en el tabernáculo a ofrecer sacrificios. ¿Alguien sabe qué pasaba si ellos no lavaban sus manos? Se morían. Si ellos no entraban lavadas sus manos y sus pies, ellos se morían en el lugar santo. Y entonces otros sacerdotes tenían que entrar y sacar su cuerpo, porque no había purificado su cuerpo antes de entrar en la presencia de Dios. Santiago aquí nos enseña algo similar. Él dice que nos tenemos que acercar a Dios, pero la forma de acercarnos a Dios es limpiar nuestras manos. Limpiar nuestras manos es algo muy similar a lo que estábamos comentando en el proceso del sacrificio. Es llegar a limpiarnos de nuestros delitos y pecados, así como los sacerdotes limpiaban sus manos, simbolizando que se lavaban los pecados y que entraban en la presencia de Dios limpios en santidad. Así también nosotros, hermanos, si queremos acercarnos a Dios, tenemos que lavar nuestras manos. ¿Lavarlas de qué? Se podrían preguntar. Es una metáfora. Limpiarnos de nuestros propios pecados. Tienes que apartarte del pecado. Tienes que pedir perdón por tus pecados. No hay, hermanos, amistad entre el pecado y Dios. Dios no convive con el pecado. Eso también es una clave, ¿no? ¿Por qué cuando oro a Dios, hermano, no escucho ninguna voz? ¿Por qué cuando voy al templo la palabra no me enseña? ¿Por qué cuando canto alabanzas no siento que ella me edifique? Porque tienes pecado. Esa es la respuesta. Porque tienes pecado que no limpias. Y como no lo limpias, Dios no convive con el pecado. Si no estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, confesarlos y pedir perdón a Dios, no esperes que Dios te dé la paz, el gozo, la plenitud, el propósito, el dominio propio. Esas cosas no pueden ir de la mano. Nosotros queremos lo bonito de Dios, no entrar en su templo, sentir bien padre la alabanza, pero no queremos dejar el pecado. Pues es que eso no funciona así. No funciona de esa manera. Acercarse a Dios tiene que ver con limpiar las manos, de arrepentirse de sus pecados, de pedir perdón, de cambiar de dirección. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres tener su dirección en tu vida? Tienes que arrepentirte de tus pecados, no sentir culpa. Sentir culpa no es lo mismo. Arrepentirse de los pecados implica cambiar. Tienes que dejar el pecado. Tienes que soltar lo que te hace pecar. Tienes que limpiar tus manos diciéndole, Señor, soy pecador, Padre, perdóname porque he pecado en esto, en aquello. Y ya no quiero hacerlo más, Señor, y voy a ir a mi habitación, voy a cerrar mi puerta tras de mí, voy a hincarme en mi cama, voy a orar a ti, Señor, voy a pedirte perdón por mis pecados. Y en ese momento, entonces, sí vas a escuchar la voz de Dios. Sí vas a sentir su paz en el corazón, sí vas a sentir la dirección de Dios en tu vida, pero no esperes que vengan esas cosas si no dejas tu pecado. No funciona así. No puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia y pensar que esas dos cosas en algún momento van a hacer match una con la otra. No funciona así.
Por eso dice, pecadores limpien sus manos y los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Es justo lo que estoy diciendo. Dice el apóstol aquí, vosotros los de doble ánimo. ¿Cuáles son los de doble ánimo? La palabra significa los que tienen un alma dividida. Es decir, que el núcleo de su personalidad está dividido. ¿A qué se refiere eso? A que quiero estar en el mundo y en la iglesia. A que quiero vivir las cosas del mundo que me gustan, pero también quiero agradar a Dios. Santiago les dice, ustedes son de doble ánimo. No puedes acercarte a Dios así. Y no puedes, sería decir porque Dios no quiere estar cerca de alguien así. Y eso es muy cierto. Pero más que eso, no puedes porque tú mismo eres tu mismo impedimento. Lo que tú mismo cargas te impide. Tú mismo te eres obstáculo para acercarte a la presencia de Dios. Con un doble ánimo no puedes servir a Dios. El Señor Jesús nos dijo por qué. Porque cuando quieras servir a Dios, el mundo va a atraerte y vas a quedar mal con Dios. Pero cuando quieras irte al mundo, entonces ser cristiano te va a estorbar también. Y con ninguno de los dos amos vives bien. ¿Sí? Porque con el Señor no puedes estar comprometido porque el mundo te ata y con el mundo no puedes dejarte ir y ser lo mundano que tú quisieras ser porque también tu parte esta que quiere ser cristiano no te permite. Entonces, hermanos, haciendo eso, ¿a quién sirven? ¿A quién hacen feliz? Definitivamente a ustedes mismos no, porque no es felicidad eso. Estar dividido básicamente implica que no eres feliz. Pero no eres feliz tú y no satisfaces tampoco a Dios porque tampoco lo sirves. Y tampoco le das gusto al mundo porque no te permites irte a todo lo malo que podría hacer. Estar en medio entonces a nadie le beneficia en nada. El único que gana con eso pues es Satanás, ¿no? Consiguió lo que quiso, que perdieras el tiempo, que perdieras las ganas, el esfuerzo, la paz, el gozo. Entonces, hermanos, de nada sirve estar en la iglesia o asistir a la iglesia o leer la Biblia si no estás dispuesto a dejarte moldear por ella. De nada sirve orar si no quieres encontrar en ella respuesta. De nada sirve que leas la Biblia si luego vas a hacer tú lo que tú quieres. De nada sirve ir a la iglesia si no espero que el mensaje me impacte. De nada sirve. Y hermanos, no me van a creer si se los digo, pero esto es un hecho comprobadísimo por la teología. No hay nada que Dios deteste más que las mentes divididas. ¿Sí? No hay nada más despreciable que la falta de integridad para un Dios íntegro. ¿O no recuerdan cuando en Apocalipsis Dios dice, ojalá fueras frío? Porque si estás caliente, estás aquí, ¿no? Estás cercano a mí, me conoces, vives para mí. Y si estás frío, entonces es fácil que se te dé calor. Es fácil atraerte al calor. Pero cuando estás tibio, estás justo en medio. Crees estar bien, pero no lo estás. Y no hay nada más peligroso que eso. Por eso dice, los de doble ánimo, limpien, purifiquen su corazón. ¿Qué es el corazón en la Biblia? La mente. Aclara tus ideas. Es fácil, hermanos, en la vida dejarse ir. Porque hay tantas distracciones y tantas ocupaciones que extraviarse de tu propia mente es muy fácil. ¿Quieres acallar tu espíritu? Ve la televisión todo el tiempo. ¿Quieres acallar tu voz interior? Entonces no te permitas tener tiempos para pensar. Este mundo está hecho para adormecer la conciencia. Entonces deberíamos nosotros, hermanos, de despertar nuestra conciencia. Purificar los corazones tiene que ver entonces con que saques de tu mente aquello que te hace ser de doble ánimo.
aquello que te hace estar en duda, deshazte de eso. De otra manera, hermanos, por más que intentes acercarte a Dios, nunca vas a lograr escuchar nada más que el silencio. Termina diciendo el versículo 9: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Básicamente aquí Santiago no nos está invitando a que seamos infelices. Cuando dice que nos humillemos, que nos aflijamos, que lloremos, está diciendo que nos arrepintamos, que te arrepientas de tus pecados y te humilles delante del Señor, y entonces Él te exaltará. Que sueltes aquello que te está impidiendo servir a tu Dios, y entonces, cuando tú hagas eso, Dios te va a dar un ánimo renovado, diferente, una mente diferente, fuerzas diferentes, un espíritu diferente. Pero no encuentro, hermanos, otra palabra para decir lo importante que es que entiendas eso. No puedes estar cerca a Dios si no estás dispuesto a dejar tu pecado. Es que es ilógico que lo intentemos. Y parece que estoy diciendo obviedades, pero es terrible, hermanos, lo cercano que estamos todo el tiempo de ser así. De abrazar nuestro pecado y esperar que Dios nos bendiga en eso. De hacer lo que queremos, pero que Dios nos dé el visto bueno. Y después voltear y decirle: Señor, es que no me bendijiste, no me diste de tu palabra, no me llenaste, no soy feliz, es que no encuentro tu llamado, es que no encuentro ese avivamiento, es que no siento que estoy cercano a ti, es que no siento la alabanza, es que ya no escucho tu palabra y ya no me llena de nada. Claro, porque estás en pecado y porque no lo quieres soltar. Entonces, la instrucción, hermanos, esta mañana para nosotros es: limpien sus manos. Los de doble ánimo purifiquen sus corazones y acérquense a Dios. Humillémonos delante de Dios y Él nos exaltará a su debido tiempo. Amén. Muy bien. Vamos a terminar, hermanos, con una oración.